Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Porque primero nos has reunido, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en un mismo sentir en esta casa de oración, Señor. Gracias por permitirnos alabarte y glorificarte, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor. Y ahora, papito lindo, yo te ruego, bendito Dios, que tú tomes el control de este tiempo, de este estudio, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través de ella y tocando las vidas y los corazones, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, yo te ruego que tú abras el entendimiento y danos sabiduría conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, yo te doy las gracias por la oportunidad que tú me das de estar nuevamente delante de tu presencia, delante de tu pueblo, Señor. Gracias, papito lindo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy, en esta tarde, el Señor me ha dado un tema que se llama la dispensación de los tiempos y el orden profético. Le doy gracias a Dios porque es primera vez que tomo este tiempo para dar una enseñanza que la traté de sintetizar porque en realidad era demasiada larga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 10. Perdón, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer desde el 9 para que le entendamos. Desde el 8. Y dice así: que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén. Dice aquí el versículo que Él ya se había propuesto en sí de reunir todas las cosas en un solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra dispensación dice aquí que la dispensación es el tiempo que Dios utilizó o utiliza para hablar con su pueblo, con una persona. Dios ha dispuesto todo este tiempo y si nosotros vemos en la palabra, Dios ha usado a diferentes personas desde la creación. Entonces, la dispensación del tiempo es el tiempo que Dios administra para comunicarse con los seres humanos. Amén. Esa es la dispensación. Ahora, Dios en su sola potestad, desde antes, dice la palabra de Dios, lo vemos en Génesis, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y estaba oscura, estaba todo hecho un desorden. Entonces, Él se propuso, dice, ordenarla, ¿sí? Y vio que era buena. Entonces, Dios siempre ha revelado su creación en diferentes tiempos. Dios no ha revelado la creación de un solo golpe, sino la ha venido revelando
en diferentes tiempos. Y Dios ha hecho 7 tiempos de dispensación. Y vamos a ver que el primer, pero antes vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. ¿Pueden dar lectura? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice que la palabra, la escritura, Dios la dejó, ¿para qué? Para que el hombre sea instruido, el hombre sea capacitado en toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye y también nos corrige cuando andamos mal. Amén. Dios ha dejado toda la palabra establecida para que todos nosotros, los que buscamos la misericordia de Dios, seamos corregidos a tiempo. Porque como todos sabemos, somos seres humanos y cada momento pecamos, porque somos pecados delante de Dios. Pero Dios, a través de su misericordia, Él dice, nos renueva y nos deja la palabra para que nosotros seamos instruidos en todo tiempo. Amén. Ahora, Dios hizo toda la creación en 7 tiempos. Vamos a buscar, le voy a leer lo que son los tiempos, lo que son las dispensaciones. Dios ha establecido en 7 tiempos la dispensación de la inocencia. Número 1, la dispensación de la conciencia. Número 3, gobierno humano. Número 4, la promesa. Número 5, la ley. Número 6, la gracia. Y número 7, reino eterno. Amén. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la inocencia? ¿Cuándo comienza la inocencia? La inocencia comienza en Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén. Ellos fueron hechos exclusivamente para obedecer. ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron. ¿Sí? Cometieron un pecado que se llama desobediencia. Y al momento de que ellos pecaron, dice la palabra de Dios, que ellos fueron abiertos sus ojos, su inocencia se pierde. Y como pago del pecado, porque ellos ya habían pecado, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ellos ya habían muerto espiritualmente. Y Dios los echa del huerto. Y dice la palabra de Dios, vamos a buscar en Génesis. Génesis 2:25. Amén. El que lo tiene puede dar lectura. Amén. ¿Puede dar lectura que lo tenga? Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Ellos en ese momento de perder la inocencia, se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Y Dios los saca del huerto del Edén y dice en Génesis que Él pone un ángel que cuidaba la entrada
para cuidar el árbol de la vida, para que no volvieran a entrar, ellos vivieran eternamente. A través del pecado de Adán, la Biblia dice que en Romanos 5:12, que el pecado entró por un hombre y por ese pecado, dice, pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecamos. Amén. Ese pecado que ellos cometieron en el huerto, a nosotros también nos enlazó, porque por el pecado entró por un hombre y así por un hombre se regó a toda la humanidad. ¿Dónde comienza la dispensación de la conciencia? En el momento de que Adán es sacado del huerto del Edén. Ahí comienza la conciencia, porque ellos ya sabían el bien y el mal. Ellos empezaron a razonar. La conciencia era para que ellos hicieran todo lo bueno, pero hicieron todo lo contrario, todo lo malo. Y dice la historia en la Biblia que el pecado se comenzó a multiplicar. Nacieron sus hijos, Caín mató a su hermano y comenzó el pecado a multiplicarse. Satanás empezó a ocupar la mente de las personas y el pecado comenzó a abundar y abundar. Hasta hoy en día seguimos padeciendo y el pecado sigue creciendo. En Génesis capítulo 6 y número 23 dice que vio Dios que la maldad era mucho y dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. La palabra en la Sagrada Escritura, la palabra me arrepiento, vamos a buscarlo para que entendamos. Génesis capítulo 6 y números 23, 19. A ver, en Génesis, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Sí, bueno. Sí, bueno, se descargó. Sí, bueno. Se apagó, creo. Se apagó ese. Sí. Génesis capítulo 6. Dice en el capítulo 6 que dijo Dios vio Dios que la maldad de los hombres se había multiplicado. Y dijo Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. 6:6. Ajá. Pero esa palabra, me arrepiento, es traducida a que él se lamentaba de haber hecho al hombre. Dios no se puede arrepentir, porque dice la palabra de Dios que él no es hombre para que se arrepienta. Y ustedes y yo somos la creación, somos su corona de su gloria. Amén. Dice, me pesa haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el hombre hiciera lo que hizo. Por eso dijo Dios, me pesa haberlo hecho. Amén. Dice aquí que nosotros somos su corona de su creación. A partir de que el hombre es sacado del huerto del Edén, como le dije, los pecados se comenzaron a multiplicarse.
Y es cuando los ángeles se empiezan a acostarse con la humanidad y empiezan a reproducirse, y empiezan a ser otros seres gigantes. Y dice el estudio que hombres híbridos, y buscando la palabra híbrido significa que es una persona o es un objeto hecho de dos partes diferentes. Por eso toda esa gente, toda esa generación que fueron hijos de ángeles, fueron las personas, los pueblos del amorreo, de toda esa gente pagana que se formó en el que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Por eso esos pueblos se le apartaron completamente de Dios sin temor. ¿Por qué? Porque fueron hechos para que se rebelaran en contra de la creación de Dios. La conciencia hizo que el hombre se multiplicara, pero también el pecado sobre la tierra se multiplicara. Amén. Dice el estudio que a Satanás lo que le importaba era que la gente se multiplicara, porque él sabía perfectamente que al multiplicarse las personas, los pecados también de la humanidad iban a aumentarse. Y para él, pues era un regocijo ver que la misma humanidad se empezaba a corromperse. Vamos a buscar en Génesis 10:8. ¿Puede lectura, hermano? Amén. Pasado el tiempo, la gente se va multiplicando y Nimrod, dice ahí, Cus engendró a Nimrod, y Nimrod llega a ser el primer rey, el primer reinado sobre la tierra. Este hombre crece y crece poderosamente y se hace un terrible cazador, un cazador muy fuerte. Y dice que la palabra Nimrod se revela en contra de Dios. Él se pone en contra de Dios, en contra de la ley de Dios. Y empezó a ser el primer imperio sobre la tierra. En el imperio de Nimrod, dice la palabra de Dios que él impulsa a que empiecen a construir la torre de Babel. Babel significa tierra de confusión. A través de Nimrod fue impulsado esa construcción. Vamos a buscar Génesis, vamos a buscar Génesis 11, 1 al 9. Génesis 11, 1 al 9. El que lo tenga puede dar lectura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de hierro. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado en hacer. Ahora pues
Amén. Y dice el 9, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. En el imperio de Nimrod comienza el reino humano. Nimrod, como le decía, es el primer rey que impulsa la construcción de Babel. Pero dice la palabra que ellos habían pensado hacer esa torre hasta que llegara al cielo. Se estaban rebelando en contra de Dios. Y Dios dice aquí, en el versículo 7, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda, entendiendo, él hable de su compañero. Aquí, hermano, en este lugar de Torre de Babel, Dios transforma, transversa las lenguas. Anteriormente, ellos hablaban una sola lengua. Todos se entendían. Pero una vez que Dios y nuestro Señor Jesucristo descienden y ven la intención de las personas, transversaban la lengua para que ellos no pudieran seguir construyendo la Torre de Babel. Porque tenían un pensamiento fuera de lo que Dios tenía estipulado. Y ahí comienza la expansión de todos los pueblos sobre la faz de la tierra con diferentes lenguas. Y es por eso que Babel se dice que es la tierra de confusión y es el lugar donde surgen todas las religiones que hoy nosotros vemos. Es en Babel. Cada pueblo que se apartó, que se separó, fueron haciendo sus propios dioses y rendían culto a Baal. Nimrod se volvió poderoso en esa tierra. Semiramis, la mamá de Nimrod, que lo adopta, dice la palabra que lo adopta y lo cuida, y ve que Nimrod crece fuerte y poderoso, y esa mujer que tenía planes malévolos y tenía que cumplir sus caprichos, dice la palabra que se casó con Nimrod, su hijo adoptivo, y juntos hicieron un gran imperio. A ella se le llamaba la diosa del cielo, y todos adoraban a esa diosa del cielo. Y dice la historia que esta mujer era una prostituta, era muy hermosa y atraía a la gente, atraía a los hombres. Y eso le daba a ella el poder junto con Nimrod para hacer todos los planes delante de Dios, perversos delante de Dios. Es por eso, dice la palabra de Dios, que la gente empiezan a adorar a esta mujer en todos los pueblos. Empiezan a adorar a esta mujer, a la diosa del cielo, y tenían que hacer una imagen, una figura de esa mujer para adorarla, para meterla en su iglesia, en su altar, donde ellos adoraban. Y mandan a hacer a una mujer con un niño en brazos. Y empiezan a adorarla en todos los pueblos de esa parte de Babilonia. Tanto así que dice la palabra del Señor que en China le llamaron Chinmus. En Italia le llamaban Madonna. Madonna significa la Virgen. Y dice que en los griegos, los egipcios le llamaban Isis.
Y en nuestro país, ¿cómo creen que le llaman? ¿Vale? Le llaman la Virgen María. La Iglesia Católica se ha encargado de introducirla a nuestro país a través de Roma, a través del Vaticano, como la Virgen María, cargando al niño en los brazos. Significando que es la mamá de Jesús. Pero ¿de dónde viene toda esa imagen? Viene de Babilonia. Babilonia, como ustedes saben, ha sido una tierra muy pagana, muy perversa, y de ahí ha salido todo tipo de religión. Pero hoy a mucha gente la Iglesia Católica se la vende como la madre de Jesús. ¿Sí? Entonces vemos ahí, hermano, que toda la historia pagana surgió desde la creación de la Torre de Babel en Babilonia. Y es por eso, hermano, mucha gente se dice, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué mandó a destruir todos esos pueblos cuando Moisés y Josué iban a entrar a la tierra? Porque simple y sencilla razón, eran hombres no criados por Él, sino eran criados a través de lo perverso. Los ángeles caídos, hermano, se dice que hubo 2 caídas de ángeles. La primera caída que bajó Satanás antes de la creación de la tierra, y la segunda caída fue antes del diluvio. Se dice que es caída pediluviana. La caída pediluviana de los ángeles caídos fueron los ángeles que enseñaron a todos esos pueblos a brujería, a hacer armas, a todo lo perverso. Le enseñaron cómo explotar la tierra, sacar oro de la tierra. Y así lo que nosotros hoy en día vemos fueron los ángeles caídos. ¿Cómo nosotros nos explicamos que siendo un pueblo tan antiguo, que no había maquinarias, que no había grandes plumas para cargar cosas pesadas como lo hay, hicieron grandes pirámides, grandes torres, con piedras inmensas, labraditas? En Mérida tenemos el Chichén Itzá. ¿Cómo lo hicieron ellos? Tan exacto que un día al año el sol pegue en el punto de la pirámide y la sombra asemeja la serpiente descendiendo. La gente dice que va para tomar la buena vibra, pero en realidad, hermano, esos lugares fueron hechos como altar a Satanás, para darle la honra a él. ¿Quiénes lo hicieron? Los hombres junto con los ángeles. Tanta sabiduría allá en esa pirámide, que una vez al año pasa ese evento. Pero alrededor de esa pirámide, hermano, se dice que estaban los altares, holocaustos a Satanás, donde las familias, los padres llevaban a sus niñas para cortarle la garganta y rociar en holocausto, para pedir como promesa a Satanás. Todo eso fue guiado por los ángeles caídos. De allá viene toda la perversidad. Y es por eso cuando Dios saca al pueblo de Israel y le promete la tierra, tenía que derribar, tenía que quitar de en medio a todos esos pueblos paganos que se habían reproducido con los ángeles. Y es por eso que Dios permitió que ellos fueran vencidos a través de Moisés y de Josué, que andaban al frente de ese grupo. Entonces, hermanos, vemos que en la dispensación del tiempo del reino humano surge toda esa controversia, todo lo contrario a lo que Dios había establecido.
¿Cuánto dura el gobierno humano? Duró 427 años. Pasaron todo ese tiempo. Dice, y termina con la confusión de las lenguas. Ahí terminó el gobierno humano. Es ahí mismo, pasado el tiempo, donde nuestro Señor se le presenta a Abraham y le da la promesa. Si ustedes se acuerdan que dice la palabra del Señor en Génesis, que los ángeles venían hacia Abraham y él vio y caminó hacia ellos y habló con ellos y le dio una promesa. La promesa fue que él iba a tener un hijo, una descendencia. Y la segunda promesa fue que le dijo que él iba a ser padre de multitudes, iba a ser padre de la fe, y que su descendencia iba a ser como la estrella, como la arena del mar, en multitud. Y le dijo, tu descendencia va a ser esclavizada, pero yo también la libertaré. Y es cuando vemos que el pueblo de Egipto fue esclavizado, pero también nuestro Señor con mano fuerte lo rescata del pueblo de Egipto y los liberta. Esa promesa, hermanos, tardó desde que se le dio a Abraham hasta el que el pueblo de Israel salió de Egipto, tardó 430 años. El pueblo de Israel tardó casi 200 años esclavizado por Egipto. Vemos ahí entonces la promesa que nuestro Señor le dijo a Abraham. Vamos a buscar la promesa se encuentra en el capítulo 12 de Génesis. Es todo el capítulo. Si gustan apuntar para ustedes puedan colaborar en su casa. Vamos a buscar Génesis 15, 13. ¿Puede lectura? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Amén. Y en el versículo que sigue le dice que él la va también a libertar. Entonces, vemos ahí que la promesa se le entrega a Abraham y tarda 400 años para que esa promesa se cumpliera con la libertad del pueblo de Israel. ¿Dónde termina la promesa? Pues todos sabemos la historia de que el pueblo de Israel fue rescatado y llevado al desierto. Pero ellos, por desobedecer a la palabra, al mandato que Dios había dicho a través de Moisés, dice la palabra que ellos dieron vuelta 40 años en el desierto y todos murieron allí. Al momento que todos mueren, los primogénitos, se termina la promesa. El Señor, con mano fuerte, dice que abrió el mar. Y la Biblia nos enseña que Él abrió el mar y su pueblo pasó. Y ustedes se preguntarán, si el mar Rojo
Si ustedes investigan, se dice que el Mar Rojo es uno de los mares más profundos que hay. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue llevado a un golfo del Mar Rojo que hay, que se llama el Golfo de Acaba. En el Golfo de Acaba es una parte más plana, y dice el estudio y los estudios, las investigaciones, y dice que hay un puente natural de arena, y por ahí el Señor abrió el mar para que su pueblo pasara en tierra firme. Amén. Entonces Dios le da la promesa a Abraham, y 400 años después la cumple con la liberación de su pueblo. Y la promesa termina hasta la muerte de los primogénitos, que no vieron la entrada de la tierra. La segunda generación que venía atrás fueron los que poseyeron la tierra, la promesa. Dios cumplió la promesa con las generaciones que continuaban. Ahora, nosotros vemos que dice la palabra de Dios que a Moisés se le presenta el Señor en una zarza ardiendo, y se llama el monte Sinaí, el monte de Dios. Años después, cuando el pueblo fue liberado, caminaron igual por el desierto del monte Sinaí. Y nosotros hoy sabemos que el monte Sinaí está en Arabia, pero realmente el monte Sinaí, el verdadero monte Sinaí, está en las costas de Madián, donde se le presentó Dios a Moisés. Es ahí también en el monte de Sinaí, donde los estudios, y yo me metí al internet, y se ve la ubicación exacta del monte Sinaí. El monte Sinaí está formado con dos puntos, dos cúspides que asemejan el lomo de un camello. Pero la piedra, del lado derecho, hay una piedra grande, y es la piedra de Oreb. Como todos sabemos, Oreb es la piedra que Moisés tocó para que fluyera agua. Y se dice que fue tan gran cantidad de agua que fluía de la piedra, que en las fotos que se asemejan en el internet, están como cuando una piedra está dentro del agua, quemada. Porque dice los estudios escatológicos que ahí donde Moisés tocó la piedra con la vara, descendió fuego del cielo y quemó la piedra y la abrió, y comenzó a fluir agua. A través de esa historia, nosotros más adelante, a un costado de ese monte, está la cueva de Elías, donde Elías caminó 40 años en el desierto y llegó hasta el monte Sinaí, y ahí se ocultó en esa cueva, y en donde fue que Dios mandó a darle de comer a través de los cuervos. Fue también ahí que, camino a Damasco, a Pablo se le presenta, en ese mismo monte, se le presenta a Jesucristo y le entrega lo que hoy nosotros sabemos, el Evangelio de la Gracia. Ahí, en ese mismo lugar, Dios le revela a Pablo todo lo que nosotros hoy sabemos en la palabra del Señor. Dice que en el año 398 se logra el canon de la Escritura, o sea, el orden. Ordenan a la Escritura. ¿Quiénes ordenan todas las Escrituras? Hombres religiosos de ese entonces que
encabezado por la Iglesia católica. La palabra católica significa universal. La Iglesia católica para ese entonces ya se había universalizado, ya se había expandido. Y habían otras religiones que venían, como los ortodoxos, los árabes, que unidos, dice la historia, dice el estudio, que ordenan la Biblia. Y es la que hoy nosotros conocemos con los libros, 66 libros que hoy están. ¿Quiénes hicieron todo eso? Los grandes religiosos. Porque el número 66, la Biblia no puede estar formada legalmente con el número 66, porque el número 66 significa el hombre elevado. ¿Quiénes lo hicieron todo eso? Los religiosos. Para ese entonces, el cristianismo todavía no había adquirido fuerzas. Y entonces la iglesia se hizo a conveniencia de la iglesia que era universal en ese entonces. Amén. Vamos a buscar Gálatas 4:25. Amén, puede dar lectura si gusta, hermano. Es el monte Sinaí en Arán, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Amén. Dice 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Dónde vemos entonces el monte de Sinaí? Está en Arabia. Ahí está el verdadero monte, el monte de Dios. Y dice la palabra que ellos sabían, la iglesia universal confundió a propósito el lugar exacto donde había sido el monte realmente de Dios, inventando en otro lugar. Pero la Biblia nos enseña en este pasaje que está en Arabia. ¿Amén? Vamos a buscar también Salmo 136:13. ¿Lo tienen? Dale lectura, hermano, por favor. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Dice, al que dividió el mar rojo en partes. Y dice los estudios teológicos que el Señor dividió el mar en 12 partes. Una parte para cada tribu. Si Dios hubiese dividido el mar en parte, dijera en parte, en una sola parte. Pero dice en partes. Y dice que, según los estudios, que el Señor hizo un canal para cada tribu, para que todos pasaran en esa parte seca. Amén. Y ahí dice la Biblia que termina el gobierno, la dispensación del gobierno humano, hasta que mueren todos los hijos del Señor, de los hijos del pueblo de Israel que habían cruzado por ese mar. Vamos a buscar ahora en Mateo 24:14.
Que tenga de lectura, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Si nosotros vemos aquí que el evangelio que Jesús predicaba, dice que el evangelio está dividido en 3 etapas escatológicas o teológicas, que es el evangelio del reino, el evangelio de la gracia y el evangelio del reino eterno. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? No, el evangelio del reino. Porque se dice que Jesús vino por su pueblo. Y si buscamos en Juan, vamos a buscar Juan 3:14. Ajá. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y vamos a buscar Marco. Dice la Biblia que Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Para eso fue levantado Juan. Juan, ¿qué decía Juan? Yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro, que yo no soy digno de desatar la correa. Y Juan clamaba en el desierto las buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? La llegada de Jesucristo. Jesucristo mismo había descendido en la tierra para llevar el evangelio del reino casi exclusivo para el pueblo judío, para el pueblo israelita. En Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben los haces hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Si nosotros, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel le hubiera aceptado? ¿Dónde estaríamos nosotros? Gracias a Dios que el pueblo de Israel lo rechazó, y entonces nosotros recibimos ese evangelio, el evangelio de la gracia. Para que terminara el gobierno humano. ¿Dónde termina el gobierno humano? Termina con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenía que cumplirse toda la ley, porque Jesús dijo, yo vengo a cumplir la ley, a lo que ya estaba establecido. Antes de la muerte de Jesucristo, todas las personas que morían iban directo al Seol. La palabra Seol, el significado es lugar donde van todas las almas que mueren, de las personas que mueren. Toda la gente, aún la gente que caminaba con Dios, todos iban al Seol. El Seol está dividido en 4 partes. Seno de Abraham, infierno, el tercero, que se llama Tártaro, traducido. El cuarto se llama Pozo del Abismo sin fin. Vamos a buscar 2 de Juan. Perdón, es 2 de Pedro 2:4. El que lo tenga puede lectura.
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Le voy a leer qué dice esta versión. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservada hasta el juicio. Esta versión es la Biblia hebrea, textual hebrea, que lo traduce de esta manera. En Juan, en la Reina Valera, dice que a cadenas del infierno, de tremenda oscuridad. Entonces, el Seol estaba dividido en 4 partes. Cuando llega Jesús y muere en la cruz, todos sabemos que Jesús muere y dice, y desciende hasta los infiernos, dice la palabra. Desciende hasta el nivel 3, llamado Tártaros, a donde estaban prisioneros todos los ángeles que habían pecado, acostándose con los seres humanos. Todos esos ángeles que pecaron fueron prisioneros y llevados a ese lugar donde hay una inmensa oscuridad, una prisión de inmensa oscuridad. Y se dice que fueron llevados allá porque los ángeles son ángeles de luz. Y como castigo, ellos fueron llevados a esas eternas profundidades de inmensa oscuridad. Ahora, cuando muere Jesús y desciende y resucita, dice la palabra que todos los que estaban en el seno de Abraham también resucitan con Jesús y caminan con él 40 días. Y toda la gente, los apóstoles y mucha gente, ven a todos los ancianos de la antigüedad caminando con Jesús. Jesús camina con ellos, dice la palabra que ellos fueron resucitados en un espíritu, en un cuerpo espiritual, como Jesús también resucitó en un cuerpo espiritual transformado. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús asciende, todos se van con él. Y ese lugar que hoy se llama seno de Abraham, se dice que hoy está cerrado, porque todos los que estaban allá se fueron con Jesús, subieron con Jesús. Solo existe hoy en día el Tártaro y el pozo del abismo. Esas prisiones espirituales allá en el infierno están reservadas para Satanás. Entonces, vemos ahí entonces que ese evento con la muerte de Jesús termina el gobierno humano. Dice la palabra que pasados 3 años se le presenta a Pablo camino a Damasco. Y vemos ahí entonces que empieza todo el proceso de transformación que hoy nosotros vemos que Pablo hizo a través del momento de que fue llamado por el Señor. Amén. Vamos a buscar también Hechos. Vamos a buscar primero Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 20:1 y 2. El que lo tenga puede dar lectura.
¿Ya lo tienen? Y amén. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. ¿Y el 20, sí? ¿El 20, 1 y 2? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. ¿Cuándo sucederá todo esto? Si vemos en Apocalipsis 9, 1 y 5, habla sobre el pozo donde salen todas las bestias, todos esos animales, todo eso que va a ser después del arrebatamiento. ¿Dónde termina la gracia? El Evangelio de la gracia termina cuando Jesús venga por su iglesia. Pero antes de todo esto, en la parte del infierno, hay estos dos lugares que hoy están abiertos. Uno donde salen las langostas y el otro en Apocalipsis 25 va a ser exclusivamente para Satanás cuando sea apresado. ¿Cuándo va a ser apresado? En la última dispensación, en la dispensación del reino milenial. ¿Por qué? Porque dice que Satanás va a ser apresado por 1000 años. Eso va a ser después de la tribulación. Pero nosotros vamos a buscar Efesios 2, 13 al 16. Y uno que busque Hebreos 10, 4. Vamos a buscar primero Efesios 2, 13 y 16. Efesios 2, 13 y 16. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando el pueblo de Israel, dice los estudios, que el pueblo de Israel sacrificaba animales y con la sangre pactaban, para la sangre hacían promesas. Nosotros, con la sangre de Cristo, cuando Jesús viene, nos hace cercano a Él, nos hace sus hijos, nos adopta por la sangre de Cristo. Entonces, dice aquí, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, dice, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Jesús viene, la ley, mucha gente estaba todavía dividido por la ley del Antiguo Testamento. Jesús viene y hace un nuevo pacto. Y dice la palabra de Dios que Él viene a unir los dos pueblos en un solo pueblo, quitando, dice, de en medio la separación que había entre ambos pueblos. Uno dice que pertenecían a la ley, otros a la gracia. Y esa ley fue abolida en ese acto para que Jesucristo nos uniera en un solo cuerpo. Amén. Vamos a buscar, le dije que Hebreos
A ver, sí. Efesios 3:16, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Cuando el pueblo de Israel rociaba la sangre, pero no eran sus pecados quitados. ¿Quién quita los pecados? Solo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que borró todos los pecados. Por eso es que cuando Jesús viene y desciende, saca a todos los que estaban allá en el seno de Abraham. Porque todos los pecados que ellos tenían, dice la palabra de Dios, Dios lo había pasado por alto, mas no lo había perdonado. ¿Quién los perdonó? Jesucristo. Y es por eso que todos ellos salen del seno de Abraham y se van con Dios. Porque es solamente Jesucristo que pudo limpiar el pecado de la humanidad. Amén. Vamos a buscar también Romanos 3:25. El que lo tenga puede dar lectura. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Aquí nos confirma lo que le acabo de decir, que Dios había pasado por alto los pecados ¿qué? Pasados. Entonces, tuvo que venir Jesucristo para que los pecados pasados fueran perdonados y no tomados en cuenta, y entonces Jesús los saca de ahí, de ese lugar. Vamos a buscar también Primera de Juan 1:7. Que lo tenga de lectura. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Dice que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Amén. Porque dice que Él es luz. Y si nosotros andamos en la luz, que es Cristo, dice que nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, todo nuestro pecado que nosotros hayamos cometido antes de, fueron quitados. Todos nos hizo santos. Uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es la santidad, mantenernos en la santidad. Pero ustedes y yo, nosotros nos hizo santos, somos santos. Por eso Pablo, cuando escribe las cartas a los pueblos, le dice a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en tal parte. ¿Por qué? Porque todos fuimos santos en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Dice que nos limpia, nos transforma, y todos nuestros pecados fueron borrados. Pero es necesario caminar en santidad, porque la santidad, dice la palabra de Dios, es el requisito para entrar a la presencia de Cristo. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Amén. Vamos a buscar Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni
estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Aquí se le entrega a Pablo el Evangelio de la gracia. Y dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estima preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ese Evangelio nos alcanzó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque fue dado el Evangelio a Pablo para los que no estaban circuncisos, para los que no eran del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que a Pablo se le revela todos los misterios del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia, Pablo lo comienza a ministrar, lo comienza a predicar. Después, dice la palabra del Señor que después que él recibe la palabra, según los estudios, se dice que fueron 3 años después que Jesús sube. Se le aparece a Pablo en camino a Damasco. Dice que la palabra gracia es un regalo inmerecido de parte de Jesucristo, que Dios nos da, que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. La gracia no nos cuesta, no nos ha costado, le costó a Jesucristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ser salvos, podemos continuar creciendo espiritualmente, porque fue a través de la gracia que Jesucristo nos da en la cruz del Calvario. Amén. Dice que a Pablo, vamos a buscar primero los Corintios 2:14 al 17. ¿Ya lo tienen? ¿Puede lectura, hermana? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las conoce, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta el 17. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente en Cristo. Amén. Dice la Escritura que hay 3 tipos de seres humanos o 3 tipos de cristianos: el natural, el carnal y el espiritual. ¿Sí? El carnal o el natural es el que hace todas las cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo establecido. Y el espiritual, el hombre espiritual, es el que busca continuamente la palabra de Dios. En el año 1999, Carlos Santana, un rockero mexicano, compuso una canción que se llama Sobrenatural. En el año 2003, la canción Sobrenatural
la graba Marco Witt, y que hoy hoy la conocemos en todos los cristianos. Cantamos sobrenatural o un Dios de pacto. Dios ha hecho pacto con el hombre, y sobre el cristiano natural, dice que hay cristianos naturales, carnales y espirituales, mas no hay sobrenatural. La palabra sobrenatural viene de la palabra Metatron, como el cómico que pasaba, Megatron. La palabra Metatron la vemos en Jueces. Si ustedes en su casa leen Jueces, significa al Baal Beric. Y Marco Witt comienza en el 2003 a inducirla a la iglesia, y Marco Witt se fue para arriba con esa producción. Pero ¿qué le cantamos nosotros realmente? Al sobrenatural, al Dios sobrenatural, a través de esa canción, Metatron. El pueblo allá en Babilonia le llamaban que era el Dios pequeño, porque reconocían que había un Dios más poderoso que Baal Beric. De allá vienen todas esas canciones. Por eso es importante, hermanos, que hoy en día nosotros los cristianos analicemos cada tipo de música que hoy se está induciendo a la iglesia. Satanás está utilizando a personas para inducir a la iglesia canciones transversadas, canciones que adoran a Baal. Yo no lo sabía esto, porque a mí me gusta esa canción y a quien no le gusta, sobrenatural. Pero si ustedes buscan en internet la palabra sobrenatural, va a salir el significado. Y si ustedes lo buscan sobrenatural en la Biblia, le va a salir la cita bíblica. Y van a ver ustedes que Baal Beric significa sobrenatural. Por eso es importante, hermano, que nosotros estemos atentos a todo lo que está aconteciendo dentro de las iglesias. Vamos a buscar Isaías 5:13. ¿Ya lo tienen? ¿Buena lectura, hermana? Por tanto, mi pueblo fue llevado a cautivo, porque no tuvo conocimiento. Amén. Pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. ¿Qué dice la palabra aquí? Mi pueblo ha perecido. ¿Por falta qué? De conocimiento. Por falta de estudiar. Por eso es importante, hermano, que nosotros estudiemos la palabra. Que no estudiemos otros libros que nos llaman la atención, o cantos que se han introducido a la iglesia, que son cantos transversados para dar la adoración a otros dioses. Amén. Y nosotros inocentemente lo cantamos cuando estamos dando la adoración a Metatron. El ecumenismo está, hermano, se está infiltrando a la iglesia. La iglesia católica y todos los países están haciendo un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial significa una sola economía, significa una sola religión. Todo, hermano, viene creciendo con un objetivo: unir todo en un solo orden a través de la Iglesia Católica. ¿Quiénes están detrás de todo esto? El Papa.
La religión universal está tratando de impedir que el cristianismo siga avanzando, porque ellos quieren tener un solo control, una sola economía, una sola religión. Entonces, hermano, vemos que todo esto está sucediendo ya dentro de las iglesias. Un solo gobierno, una sola economía, una sola religión. Ese es el propósito de la Iglesia Universal. Amén. Entonces, vemos aquí, hermano, que dice la palabra que la Biblia es el único libro espiritual que nos puede alimentar y hacer crecer conforme al propósito de Dios. La Biblia, hermano, es el libro, nos guste o no, es la regla que Dios estableció para que ustedes y yo caminemos correctamente en la palabra. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que la palabra iglesia significa, dice, es un llamado a un pueblo a salir fuera de tu contorno, fuera de tu ciudad, fuera de tu pueblo, de tu familia. Dice la palabra de Dios que Dios nos escogió dentro de nuestra propia familia. ¿Cuántas personas de nuestra familia hay que son todavía inconversos? Que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. Pero Dios se plació en escogerlo dentro de nuestra familia. Amén. Hay muchas iglesias que hoy en día están hablando cosas bonitas de prosperidad. Y desgraciadamente, hermano, muchos hermanos de diferentes iglesias están corriendo hacia esas iglesias porque no quieren una responsabilidad con Cristo. Como le decía, la Biblia, nos guste o no, es la regla que Dios estableció para nosotros los cristianos. Vamos a buscar Efesios 1:29. ¿Sí? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Amén. Dice Pablo aquí que el único que actúa con el poder de su fuerza es Jesucristo. Nosotros somos su creación, somos sus hijos, y es Dios actuando a través de la palabra, a través del Evangelio. Vamos a buscar Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Esto sucederá en el arrebatamiento de Cristo. Cuando el profeta Daniel dijo que él veía la desolación de la iglesia, veía lo que estaba aconteciendo, y dice que estaba profetizando los tiempos finales de la venida de Cristo. Vamos a buscar también 1 Corintios 15:50-54. ¿Puede lectura? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Dice la palabra aquí que cuando venga la venida de Cristo, nosotros, los que hayamos muerto, vamos a resucitar, dice, en un cuerpo angelical, en un cuerpo incorruptible. Y los que estén vivos, dice, van a recibir a Jesucristo. ¿Dónde? En el aire. Él vendrá en las nubes. Y nosotros seremos, dice, transformados. Seremos llevados y transformados en el aire para recibir a Jesucristo en un cuerpo incorruptible. Entonces, vemos aquí, hermano, que la promesa de Jesucristo se cumple al pie de la letra. ¿Dónde termina la dispensación del reino? Termina con la muerte de Jesucristo y la venida de Él. Ahí termina. Entonces, a Pablo se le da el evangelio de la gracia. Y dice la palabra de Dios que Pablo empieza a testificar la palabra para que todos entren al reino de los cielos a través de la gracia. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera 4 al 7. 4, versículo 7. Amén. ¿Puede lectura, hermana? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Vamos a buscar también nosotros Zacarías 14:4. ¿Lo tienen? 14:4 al 11.
Amén. ¿Qué dice aquí este pasaje? Como le estaba yo diciendo, que Jesucristo vendrá por su iglesia en las nubes. Él no va a tocar tierra. ¿Dónde tocará tierra? En esta profecía, donde dice que Él pisará su tierra, la nueva Jerusalén, donde todo se va a abrir para que Él venga con la ciudad, con los hijos, con sus ángeles. Por eso, hermano, es importantísimo que nuestra vida espiritual continuemos en busca de la santidad. Y por último, hermano, vamos a buscar 1 Corintios 5, 11 y 13. ¿Puede la lectura? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Dice, y el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Desgraciadamente, muchas personas dentro de las iglesias se van por el camino fácil. Viven una doble vida. Dice la palabra de Dios que hurtan, que hacen cosas indebidas y se dicen ser cristianos, cuando fuera de la iglesia viven una doble vida. Pablo nos dice aquí, si tú conoces este tipo de personas, dice que conociendo la palabra se han apartado de lo bueno, de la palabra correcta, dice, ni te juntes, ni comas. ¿Por qué? Porque nos contamina. Y eso ha pasado dentro de las iglesias, hermana, que desgraciadamente hay hermanos dentro de las iglesias que levantan falsos testimonios, habladurías, y empiezan a dañar la iglesia de Dios. Desgraciadamente, no todos tenemos un mismo crecimiento espiritual. Muchos somos débiles espirituales, y a esos son los que Satanás arrastra para apartarlos del camino del Señor. Dice Pablo en su palabra, ¿cómo voy yo a dejar una salvación tan grande como la que nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo a través del Evangelio de la gracia? La gracia, hermano, es algo inmerecido, algo que no nos costó, y que nosotros, como sus hijos, debemos conservarla, debemos cuidar nuestra santidad. En esta noche, hermano, espero que esta enseñanza le haya servido de gran bendición para nosotros. Y yo bendigo el nombre de Cristo Jesús, porque yo sé que en nuestros corazones esta palabra nos va a hacer revolución y nos va a hacer transformarnos cada día más y esforzarnos el camino. Recordemos que no todos somos hijos de Dios, y desgraciadamente el enemigo dentro de las iglesias está inmiscuyendo, está infiltrando a personas que vengan a dividir la iglesia, y nosotros debemos tener cuidado de nuestra salvación, porque es al final que nosotros vamos a recibir ese galardón cuando Jesucristo venga, dice, en gloria por su iglesia, por su pueblo. Amén. Que el Señor le bendiga. Si estás buscando una iglesia cristiana en donde congregarte, contáctenos enviándonos un mensaje vía WhatsApp
al 9991 01 84 19. O igual si necesitas oración o aprender más sobre la palabra. Somos M aquí, Iglesias Cristianas. No importa en qué parte del mundo o México estés, tenemos un lugar para ti en cada ciudad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dios te bendiga y recuerda, nunca es tarde para regresar a casa.